Bueno, José, bueno, primero José o José. Da igual, José está bien. Vale, pues nada, lo primero agradecerte que te pases por aquí y al final, pues bueno, la idea de charlar un poco, nos cuentes la experiencia de una empresa que, pues que tiene muy buena prensa y es impulsora del todo el trabajo remoto distribuido, la sincronía y todo esto que predicamos, y de alguna forma compartir con la gente que nos escucha pues tu experiencia, ¿no? Y lo primero que quería preguntar es verás cómo, bueno, lo primero, ¿dónde te pillamos? Porque eso es importante, porque al final... Bueno, Sí. Sí, yo estoy en Madrid, vivo aquí en Madrid, bueno, nací en Madrid también y nada, trabajo desde aquí, desde mi casa, que vivo aquí con mi familia y nada, tengo 2 niños, así que tengo la suerte de poder tener como un espacio solo para trabajar, así que eso está muy bien, que mucha gente no lo tiene. Uh-huh. Y nada, y aquí estamos, encantado. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo llegas a trabajar, verdad? Para que sirva de inspiración a otro, ¿no? Es decir, cuéntanos un poco tu trayectoria, es decir, tú llevas en el mundo del desarrollo más tiempo, ¿cómo llegas a involucrarte en una empresa americana trabajando desde aquí? Es decir, que para muchos es el ideal, el dorado de todo el mundo de desarrollo tecnológico, pues aspira un poco a eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu trayectoria? Sí, la verdad es que fue un poco casualidades de la vida como todas estas cosas pasan, ¿no? Pero yo estaba en una startup de aquí de España y haciendo producto y trabajando en varias aplicaciones y tal, aplicaciones web. Y bueno, la verdad es que después de un tiempo me di cuenta que quería parar y estaba pensando en varias opciones. Una de ellas era lo típico para muchos ingenieros de software, que es como, bueno, pues voy a intentar aplicar a una empresa grande como estilo Google o Facebook y estudiar un tiempo, ¿no? Para las entrevistas y a ver si las paso y tal. Y eso estaba un poco en mi mente y mientras tanto, este proceso, esto hace 6 años y medio ya casi, vi un artículo de Buffer otra vez y pensé, esta empresa la verdad es que me mola mucho. Entonces yo es una empresa que había seguido hace tiempo y porque desde el principio eran muy transparentes los cofundadores de lo que hacían y cómo lo hacían y cómo trabajaban y entonces me inspiraba mucho siempre y dije, bueno, pues voy a probar. Y mandé la solicitud y creo que fue un mes sin recibir respuesta y al mes, que esto siempre luego se lo eché en cara a mi jefe y tal, le dije, oye, he estado un mes. Y entonces estuve un mes sin recibir nada, cero, y al mes me escribieron y me dijeron, oye, pues nos gustaría hacer esta entrevista y tal. Y nada, fueron como 3 entrevistas o 4 y con varias personas de la empresa, un poco cada una enfocada a una cosa distinta, que luego imagino que hablaremos más de eso, pero muy, muy cultural también, del enfoque cultural de la empresa y cómo son, y también técnicas, y ahí tuve la suerte. Eso fue en 2014 o así. Y quizá la principal razón por la que pude entrar, yo creo que fue un poco el hacer proyectos interesantes antes de entrar en esta empresa, que eso también lo he visto en otros compañeros. El que tú hayas hecho algo antes que de alguna manera sea interesante. Puede ser dentro de la empresa, puede ser fuera, pero en el concreto para mí fue el poder haber trabajado en aplicaciones estilo SaaS, donde la gente paga por suscripciones al mes, que son muy, muy parecidas a estilo Buffer, y haber hecho eso a un nivel, digamos, que hubiera escalado un poco, donde hubiera muchos usuarios, que hubiera pegado con cosas que se supone que ellos, pues, o que evidentemente ellos también se están pegando. Entonces, esas dos cosas, hacer cosas interesantes y tener un poco de cosas parecidas a los que están haciendo ellos, quizá fue un poco la clave, yo creo. Y también mucha suerte, porque estas cosas luego es suerte. Y cuando aplicaste desde el principio, verás que la posición se describía ya nítidamente con la opción de poder trabajar desde cualquier sitio, o es algo que surgió luego, o cuando tú aplicaste ya tenías, digamos, la certeza que era un puesto que podrías desempeñar desde, por ejemplo, desde España. Sí, la empresa Buffer siempre ha sido una empresa remota y desde el principio prácticamente un poco por la historia de la empresa, porque al final los fundadores estuvieron viajando un tiempo y requerían de trabajar con otra gente en otros sitios y era casi un poco naturaleza de la empresa. Entonces sí, cuando me uní yo sabía que era remoto y que era 100% remoto. La única historia, digamos, es que como una vez al año o 2 veces al año, que eso ha ido cambiando con el tiempo, nos reuníamos en un sitio todos. Pero el resto del tiempo sí era desde cualquier sitio, además literalmente desde cualquier sitio del mundo, siempre que tuvieras internet no había problema. O sea, incluso todo el proceso de la propia contratación, pero después el onboarding, entrar
me imagino que entras a formar parte de un equipo, ¿no? Es decir, que hay muchos retos que salvar respecto a eso, desde el propio onboarding hasta cómo empezaste a tomarle el pulso al trabajo, ¿no? Es decir, hay un departamento, es el equipo el que te guía, tienes un Sherpa, no sé, ¿cómo es el aterrizaje? Puesto que desde el primer día estás, digamos, de forma distribuida, ¿no? Es decir, que ¿cómo lo tienen organizado ya? Por curiosidad. Sí, pues esto también ha ido cambiando con el tiempo, porque cuando yo vení éramos como 25 así y ahora somos creo que alrededor de 90 personas. Uh-huh. Entonces con el tiempo ha cambiado. Cuando vení había una cosa que era muy chula, que era tenías la obligación, había un periodo como de prueba, digamos, de 45 días, y entre las cosas que tenías que hacer en ese tiempo estaba el reunirte uno a uno, o sea, hacer una llamada uno a uno con todos y cada una de las personas de la empresa. Uh-huh. Entonces daba igual que estuvieran en tu departamento o no. Y eso que parece un poco absurdo a lo mejor o pérdida de tiempo, en realidad como que rompe una barrera que existe, porque si no conoces a alguien y solo es a través de chat o de email, pues es un poco frío siempre. Entonces rompía un poco esa barrera de hacerlo un poco más personal y poder tener una relación más natural con la gente. Y además teníamos como, en ese periodo de 45 días, cada 2 semanas teníamos un periodo de feedback, un momento de feedback con el que era tu manager o tu jefe o tu jefa, quien fuera. Uh-huh. Y entonces en ese momento se decía, oye, pues va bien o va mal o estas cosas las tendrías que mejorar. Esto ha cambiado con el tiempo, ahora es ligeramente diferente, ya no en ese periodo como tal, pero es verdad que para mí fue muy útil ver el pulso un poco de las cosas en las que estaba bien, las cosas en las que estaba mal y cómo ir mejorando con el tiempo, cómo ajustarme un poco también al ritmo de la empresa, cómo se hablaba, cómo se comunicaba, que también era bastante diferente, porque yo había aprendido inglés por mi cuenta, entonces era la primera empresa la que trabajaba en inglés, y entonces, pues, evidentemente es un salto de fe lo que haces cuando te metes en una empresa así sin hablar bien inglés y me costó sobre todo en la parte de comunicación no tanto entender o que me entendieran, sino más ajustar el tono a la empresa, a los valores que tenía la empresa a nivel cultural, pues, por ejemplo, de positividad y de todo eso, ¿no? Y entonces ya ahí roza un poco más lo personal de cómo eres tú y cómo te ajustas tú a nivel cultural más que el idioma, pero fue un poco la combinación de ambas cosas. Y nada, en ese periodo de 45 días, después aparte tenías como una serie de tareas que tenías que hacer, decir, bueno, pues el objetivo de esta semana o estas 2 semanas es este. Y así. Era bastante como proactivo por tu parte, es decir, tú tenías que proponer cosas, que también es un poco lo que se espera en empresas remotas, porque al final es más difícil que haya una persona encima de ti todo el día diciéndote, oye, pues haz esto, haz lo otro. Claro. Y dentro de eso, bueno, la verdad es que fue chulo. Luego coincidió que yo me uní y justo al mes siguiente fuimos a un viaje de toda la empresa a Sydney. Entonces, claro, eso fue como un sueño, ¿no? Porque te unes a la empresa y al mes siguiente te vas con todos a Sydney. Estuvo muy chulo. Y se sigue haciendo, es decir, cuando entra alguien nuevo en el equipo, se sigue haciendo la parte de... Bueno, que eso me ha llamado la atención. Esa llamada breve o más larga con todo el equipo, es decir, con todo el mundo de la empresa. ¿Se sigue haciendo? O sea, no por temas logísticos, porque tendrías que hacer como dos llamadas al día, pero sí se hace a nivel de equipo, digamos. Y es verdad que ya es imposible conectar con todo el mundo. Quiero decir que yo en las 90 personas que hay en la empresa de hoy, pues hay gente con la que sencillamente no hablas porque es imposible. Pero bueno, sí que intentas como que haya una parte más, no sé si decir personal, porque en el fondo no es personal, es más como amigable, ¿no? O confortable a nivel de poder decir cosas, ¿no? Yo siempre creo que a nivel remoto siempre hay una barrera, porque Internet es una cosa muy fría y el tener una llamada de vez en cuando, el poder comentar cualquier cosa aleatoria que no sea de trabajo y tal, ayuda mucho. Y de hecho, una cosa que yo noté y que lo sigo notando en los viajes de empresa, después de los viajes de empresa, cuando la gente ha estado un tiempo junta, la comunicación fluye de manera más natural, porque te cuesta menos ir a cualquier persona de la empresa y decir, oye, tengo esta idea o tengo esta duda o me ayudas con esto. Y esas barreras un poco que se rompen, ¿no? Y sí, o sea, no se sigue haciendo, pero sí que a nivel digamos, de tu área donde tú trabajas, sí que se intenta y se hace como una presentación oficial para que la persona se sienta incluida, porque al final empezar en una empresa remota no es más que, ¿no?, abrir el chat, ¿no?, abrir el email y como ya estás, ¿no? Entonces claro, es un proceso un poco frío también. Ya. Y oye, en el proceso de reclutamiento me has comentado pues, que
hace mucho hincapié en los valores, la cultura positiva, la proactividad, si me apuras, pues todo eso son valores que seguro que tienen en cuenta, pero en tu caso concreto como ingeniero de software, ¿algún detalle como ya te hicieron prueba técnica? Si no, te preguntaron por el stack que conocías, tenían ya un stack al que entiendo que te tendrías que amoldar, ¿lo valoraban, no lo valoraban? Un poco de esa parte. Sí, sí, es muy interesante. Cuando yo me uní, sí, efectivamente, sí que tuvieron en cuenta, digamos, la parte técnica. Cuando yo me uní había gran parte del código que estaba en un lenguaje que es PHP. Uh-huh. Entonces yo había tenido experiencia con ese lenguaje, a pesar de que había trabajado con otros también, pero bueno, había tenido un poco de experiencia con ese lenguaje. Y además, una cosa que también es interesante, que a veces los ingenieros de software pasamos por alto, porque nos centramos, yo creo, demasiado en la tecnología en sí que está utilizando X empresa para la que queremos trabajar, es el tipo de problemas en el que trabajan. Entonces, en lo que yo había trabajado antes, en el tipo de proyectos que había trabajado, era parecido de alguna manera a lo que hacía Buffer, a nivel de escala, por ejemplo, de mandar muchos mensajes a las redes sociales, ¿no? Que al final es una cosa que hace Buffer, Uh-huh. En nombre de los usuarios y ese tipo de cosas, era más o menos parecido a los problemas a los que me había enfrentado antes. Entonces yo en las entrevistas no me hicieron una prueba técnica como tal, que ahora sí hacen, pero sí que tuve que como que guiar un poco con el CTO en ese momento. Tuve que enseñarle un proyecto que había hecho y cómo lo había hecho, los problemas que había tenido. Y sí, a nivel técnico no diría que fuera demasiado difícil, pero es verdad que en el momento en el que yo venía a la empresa, porque esto luego cada empresa tiene su historia y sus momentos, yo diría que quizá valoraban mucho más la parte cultural de valores que la parte técnica en sí. O sea, que tú fueras un experto en... De hecho, justo al principio cuando yo venía a Buffer, había casos de gente que entrevistas y procesos de selección donde había ingenieros que eran infinitamente mejores que yo y quizá por la parte de valores o cultural no enganchaban tanto con la empresa y por eso no se les contrató. Entonces fue eso y ahora sí que hay un proceso más estructurado donde hay una prueba técnica y la gente tiene que hacer una prueba técnica y luego se revisa esa prueba, se pregunta sobre esa prueba. Entiendo que también al principio es muy importante, pues bueno, tú formas parte prácticamente de las primeras personas, entonces pues centrar mucho bien el tiro en esas incorporaciones iniciales que de alguna forma marcan la cultura y que poco a poco pues la misma organización va siendo también más práctica, ¿no? En el sentido que ya sí. Se ha asegurado pues que se continúa con esa visión inicial. Genial. Y otra cosa que me llama la atención y que te pido que me la contestes si puedes, si no puedes, pues nada, pero que en general este tipo de empresas como Buffer, americanas, que contratan en todo el mundo, generalmente como suelen hacer la relación contractual, es decir, que al final eso nos lo preguntan bastante y en tu caso, si nos lo quisieras, bueno, contar lo que puedas, ¿no? Es decir, que al final tienen una sede española, contratan directamente unas filiales de aquí, desde allí, pero no sé, estás como autónomo, no sé, lo que me puedas contar en ese sentido que dé un poco de... Claro. Sí, además, casualmente me ha llegado un mensaje de vez en cuando en Twitter y tal de gente que me pregunta precisamente por eso. ¿No? Yo diría que depende del tamaño de la empresa, en primer lugar, porque si lo piensas, una empresa que tiene a lo mejor, pues cuando yo vine éramos 25, una empresa que tiene 50 personas que tiene sede en Estados Unidos, no tiene la infraestructura para montar sedes de empresas en cada país. Y luego cada país, claro, tiene sus leyes, ¿no? Y montar una empresa tiene requisitos distintos. Entonces, pues para un fundador americano decirle, pues mira, tienes que montar una SL en España, pues claro, le suena como a chino, ¿no? Entonces, o lo que sea. Entonces, no, realmente en la práctica no se hace. Yo oficialmente soy autónomo en España y lo que hago es, yo cobro el salario americano que me hacen además cobramos cada 2 semanas, porque ahí es como más común, y me hacen una transferencia a través de TransferWise. Que era Wise, ¿no? Ahora se llama Wise. Sí, ahora es Wise. Sí, ha habido un cambio ahí. Ahora es Wise.com y entonces eso en primer lugar eso está muy bien porque, de hecho, si trabajas en una empresa remota y no utilizan algo parecido a eso, y lo hacen solo a través de los bancos, un consejo ahí es que lo miréis porque cuando te hacen transferencias en moneda extranjera pierdes
un porcentaje importante por el cambio de moneda. Entonces, eso, con el tiempo, cuando llevábamos 1 año o 2, hicimos ese cambio en Buffer y fue muy interesante. Y después, yo sí estoy como autónomo, entonces me hacen la transferencia, yo emito facturas para mi contabilidad como autónomo en España, pero en realidad ni siquiera se las envío a mi empresa. ¿Son autofacturas? Claro, entonces yo oficialmente soy como un external contractor, digamos, para la empresa a nivel, digamos, legal de Estados Unidos. Y después, lo que sucede es que es verdad que las empresas normalmente que tienen sede en Estados Unidos, la gente de allí sí que las contratan por la legalidad de allí, ¿no? Claro. Por cómo se hace en Estados Unidos. Y ahora, recientemente en Buffer, como ha crecido, sí que han empezado a abrir sedes. Entonces, abrieron una sede recientemente en Reino Unido para poder contratar gente, no sé si 8 personas o 7 personas, que podían ser contratadas a través del Reino Unido. Entonces, bueno, es verdad que si te contrata una empresa, digamos, normal, en el sentido de como si fuera de tu país, tienes ventajas, ¿no? Por ejemplo, pues tienes el paro y tienes una serie de ayudas o de protección legal que es distinta que si eres autónomo. Dicho esto, es verdad que cuando te quieres unir a una empresa así y a lo mejor la única opción es ser autónomo, lo primero, o sea, para mí fue un poco el que te fíes de la empresa así. Es decir, al final, mi empresa, por ejemplo, hace cosas que son buena voluntad. Por ejemplo, si nos despiden, nos dan como 6 semanas de sueldo como una indemnización, digamos. Eso en realidad a nivel legal no hay nada que lo ampare, no lo tendrían por qué hacer. Entonces ahí ya depende un poco de la empresa y de la relación que puedas tener con la empresa. Pero es verdad que tampoco hay muchas más maneras de hacerlo si la empresa no tiene sede por aquí, porque la otra alternativa sería montar tú una empresa y facturar a través de ella, pero en realidad no es legal, porque lo que pasa ahí es que te ahorras impuestos y si tienes una inspección te dice el inspector, bueno, ¿y por qué has montado una empresa si solo estás haciendo esto? Podrías ser autónomo, ¿no? Entonces ahí pagas más impuestos como autónomo, entonces tú haces tu contabilidad, pagas tu IRPF y ya está. Y luego, pues, cada trimestre presentar los papeles. Mi empresa, además, nos ayuda con eso porque al estar fuera de Estados Unidos entiende que nosotros tenemos que tener eso y nos paga un gestor de nuestra elección y entonces el gestor se encarga de esto. Pero sí, soy autónomo, digamos, estándar, normal. No, y está muy bien y te evita pues esos problemas ante Hacienda y demás, pues al final eso, aunque no sea la forma más óptima, verás que al final otra cosa que te quería comentar, pues que hay transparencia absoluta con respecto a los salarios y demás, pero que optimizado fiscalmente tampoco, o sea, como autónomo en España, pues tendrás unas retenciones por los salarios que veo que se publican en la web, pues importante, ¿no? Que seguramente si estuviese en otra localización o como otra forma jurídica sería más óptimo, pero en este caso te permite dormir tranquilo, que es también muy importante, correcto. Sí, efectivamente, sí. A ver, mi IRPF creo que está alrededor del 33%, algo así. Entonces, bueno, es el porcentaje de lo que ganas, además los pocos gastos que puedas. Sí, está por ahí, pero vamos, sí, al final es más fácil. Muy bien. Y oye, ¿y qué impacto? O sea, me has hablado antes que ha sido muy importante confiar en la empresa en estas políticas que no se esperan, no son obligatorias, y entonces, pues, para mí es un refuerzo o un branding de marca hacia la atracción de talento, ¿no? Es decir, que no haya obligación de pagar una indemnización en un país extranjero contra una persona que está contratada como autónomo, pues ese tipo de cosas, pues, hacen que se convierta atractiva de cara a la gente cualificada, ¿no? Es decir, que eso por un lado. Y por otro lado te quería preguntar ¿qué te supuso a ti? Porque en ese momento ya era público toda esta parte de transparencia en cuanto a los salarios y todo este tipo. Sí. O sea, ¿tú eso lo miraste? ¿Te causó buena impresión? ¿Te generó confianza? ¿Qué opinión tienes de...? O bueno, explícanos un poco, porque a lo mejor todo el mundo no conoce la política de Buffer respecto a los salarios, respecto a esa hoja que hay por ahí, sí. Sí, es una historia. A ver, Buffer al final es una empresa remota, entonces, claro, siempre hay un tema muy interesante que es cómo pagas en una empresa remota, ¿no? Pagas de manera local, es decir, si tú trabajas desde Sri Lanka, por ejemplo, como un compañero, deberías cobrar lo que se cobra allí más o menos, y si trabajas desde Nueva York, lo que se cobra en Nueva York más o menos, o deberías cobrar lo mismo en ambos sitios, o debería haber una pequeña diferencia. Entonces, ahí, claro, hay muchas políticas distintas. Buffer tradicionalmente, bueno, en general a nivel cultural y habrá mucha gente a lo mejor que no conozca la empresa, pero siempre he intentado como hacer un poco retar el status quo de las cosas, ¿no? Entonces,
cuando hablas de salarios, normalmente en una empresa lo que se premia al entrar tú a la empresa como candidato es tu capacidad de negociación. Si eres bueno negociando, obtienes más salario. Y si eres malo, pues obtienes menos. Y es así de sencillo. A veces luego hay detalles, ¿no? Hay pues, información que tengas tú de lo que se paga y cosas así que puedas usar para intentar, ¿no?, optimizar ese salario. Pero en el fondo depende de tu capacidad de negociación. Y eso además es tremendamente injusto porque no tiene nada que ver lo que seas capaz de negociar con lo bueno que seas en tu trabajo. Entonces lo que hizo Buffer en su momento fue decir, mira, vamos a hacer una fórmula que tenga una serie de parámetros y eso determina tu salario. Entonces la fórmula, pues, bueno, son varios parámetros, pero básicamente es el puesto en el que estás, si eres ingeniero de software o eres de customer support o de lo que sea, que eso tiene como un rango más o menos que se estima en base a lo que se paga en San Francisco. Después tienes la parte de donde vives, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de diferencia si vives, por ejemplo, en una zona extremadamente cara como San Francisco o si vives en una zona más barata para vivir como pues, Sri Lanka, por ejemplo. Y después creo que es eso principalmente. Hay como esos dos parámetros, ¿no? Entonces, 2 o 3 parámetros. Entonces, eso es muy interesante porque, en primer lugar, quita la desigualdad de salarios. Es decir, en esa fórmula no está el hecho de que seas mujer o seas hombre o de que tengas una orientación sexual u otra o tengas o tu raza o tu religión. No hay nada de eso. Es sencillamente eso. Es el puesto en el que estás, el grado de experiencia y poco más. Entonces eso me atrajo mucho porque dije, vale, esto es mucho más justo, ¿no? Y de hecho a nivel de salarios, en Buffer lo que sí se determina es decir, bueno, estamos bien a nivel de que haya suficientes personas de grupos que no están tan representados en puestos más importantes o donde se cobra más, pero luego dentro de eso, dentro de los mismos puestos, no hay diferencia entre un hombre y una mujer o distintas razas. Y luego además de eso, Buffer lo que hizo fue decir, bueno, ¿y por qué los salarios tienen que ser privados, ¿no? ¿Por qué esta fórmula o incluso los salarios finales tienen que ser privados? Vamos a publicar un Excel público y que la gente los vea. Entonces, en el momento en que lo hicieron, subieron, no me sé el porcentaje, pero subieron muchísimo las solicitudes de trabajo. Y además yo diría que de alguna manera consiguió poner en el centro del debate el tema de cómo se pagan las empresas remotas. Y aquí hay un punto que me gustaría hacer, que es que cuando tú tienes una empresa remota, hay una parte un poco fea que también puedes utilizar. Si tú te vas a un país donde se pagan salarios muy bajos, con el mismo dinero puedes contratar a varias personas y no cambias demasiado nada. Es decir, les coges de allí, les contratas y pagas menos y ya está. Y eso lo hacen en algunas empresas remotas, que también hay que decirlo. Entonces, cuando tú te unes a una empresa remota, tienes que pensar, bueno, qué política de salarios tienen y en base a qué están tomando las decisiones. Entonces, en Buffer a mí me pasó que yo sentí desde el principio que esas decisiones, más allá de la cantidad final, estaban en base a ser justas o intentar ser justas, ¿no? Que la gente se sintiera muy bien pagada y que se sintiera valorada independientemente de dónde vinieran, ¿no? Y luego hay detalles ahí, pero en el fondo fue un poco así. Entonces, a mí sí, evidentemente, claro, aparte del salario está muy bien porque tiene base americana, pero también esa manera de determinar el salario fue muy interesante. Entonces, a día de hoy, si te vas a buffer.com/salaries, está ahí todos los salarios, creo, y la fórmula y todo, o sea que podéis investigar por ahí. Pues genial. Y otro ángulo importante, entiendo que al final se habrán ido contratando equipos pues en diferentes países, por lo tanto usos horarios y por lo tanto la forma de comunicar entiendo que será un tema a cuidar, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esta parte? Es decir, dentro de un equipo hay solapes de algunas horas, da igual, la comunicación es síncrona o es asíncrona, un poco esa parte. Sí, siempre es un reto, ¿eh? O sea, eso es una cosa que yo creo que nadie todavía ha solucionado bien. Pero nosotros lo que hacemos es verdad que a veces en los equipos se produce se tiene una zona horaria más o menos común. Eso pasa de manera natural, pero es verdad que a veces no pasa. Es decir, que a veces estás en un equipo donde casi todas las personas están en otra zona horaria, ¿no? Completamente distinta. En general, yo diría que tener un poco de sobrelapamiento de zona común horaria en el día es positivo, porque hay parte de la comunicación que sigue siendo síncrona y eso a veces es difícil de cambiar, ¿no? La gente, cuando trabajas en un problema
sobre todo yo diría más en problemas nuevos, donde se requiere más creatividad o quizá cuando trabajas en un problema que tienes menos experiencia, necesitas más ayuda. Es muy difícil decir, bueno, pues yo dejo una pregunta en un email, ¿no? O dejo una pregunta en un foro para ir de mi empresa y, bueno, pues ya mañana me contestarán. Entonces, claro, ¿y qué haces el resto del día, no? Y entonces es muy idílico cuando la gente está muy experimentada y tú sabes lo que tienes que hacer y el camino está claro, pero hay veces que eso no es así. Y entonces me parece que hay un equilibrio entre ambas cosas, porque tampoco puedes estar todo el día pendiente del chat o del teléfono para trabajar, pero sí que intentamos tener una parte de eso. Y lo que hacemos es, utilizamos un programa que es como una especie de foro que se llama Threads, que es estilo Discuss, y bueno, es como un foro que utilizamos, y ahí tenemos todos los mensajes con distintas áreas y tal. Y entonces, bueno, pues eso es completamente asíncrono. La gente deja los mensajes y tú los lees cuando puedes. Después tenemos Slack para la comunicación más síncrona y aparte, bueno, utilizamos Zoom, ¿no? Como mucha gente también para el tema de videollamadas. Luego ya esto depende mucho del equipo y de cómo se organice. En mi caso, de mi equipo, tenemos un par de llamadas a la semana de estatus, ¿no? De ver cómo vamos, qué objetivo tenemos a la semana y tal. Y el resto de la semana es libre. Es verdad que ahora las semanas son un poco más cortas porque trabajamos 4 días en vez de 5, pero vamos, más o menos lo hacemos así A ver, y luego cada día... cuéntame un poco más sobre eso y cuándo se implantó, si eso está así desde el principio o es alguna novedad. Sí, esto es interesante. Esto se implantó cuando empezó la pandemia, con el COVID. Sobre todo la parte, o sea, los padres, los que somos padres, aunque evidentemente a toda la gente le afecta, pero los que somos padres, claro, había compañeros que a lo mejor tenían 3 hijos y de repente no había colegio. Y entonces ambos padres estaban trabajando full time, digamos, desde casa, con los 3 niños en casa. Entonces, pues es que físicamente no puedes trabajar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en primer lugar, mi empresa se portó muy bien porque dijo, mira, estamos en esta fase como otras muchas empresas, ¿no? Estamos en esta fase, es difícil, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Vamos a trabajar en la medida que podamos y esto hay que superarlo y vamos poco a poco y ya está. Uh-huh. No tenemos que tener el mismo ritmo que teníamos antes porque es imposible. Pero además de eso, se dieron cuenta que al final de la semana llegábamos muy agotados por toda esta semana, pues es la mayoría de gente no saliendo físicamente de casa, con los niños en casa, entonces era un poco locura. Entonces lo que hicieron fue implantar el miércoles como día libre, ¿no? Trabajamos lunes, martes y luego jueves, viernes. Y funcionó muy bien porque en mitad de la semana tenías como un descanso ahí. Y con el tiempo, es verdad que el presidente de mi empresa tenía la idea hace tiempo de un poco de retar esta idea de trabajar 5 días a la semana, ¿no? Igual se podía trabajar 4. Hay empresas que lo implementan solo en verano, hay empresas que lo implementan o que lo han implementado antes siempre, y en Buffer como que quería probarlo él, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues vamos a probar esto y vamos a moverlo al viernes, entonces que las semanas duren solo 4 días. Y entonces esto pasó, esto de los 4 días, los miércoles empezó hace como hace 10 meses o así, y hace como 6 meses se pasó al viernes. Entonces ya llevamos como 2-3 trimestres trabajando así, y bueno, ha sido un experimento muy interesante, seguimos haciéndolo. Cada trimestre como que nos hacen una encuesta y nos dicen, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo sentís? ¿Os sentís productivos y tal? Y cómo va la cosa. Se miran objetivos también para ver que la productividad sigue siendo válida y así lo vamos evaluando. Muy bien, muy bien. Bueno, y ¿hay algo que no te termine de encantar de este formato, José? Es decir, que siendo honesto, es decir, ¿habrá alguna parte que seguramente pueda mejorar o estás súper contento con todo, no cambiaría absolutamente nada o todo lo contrario? No lo sé. ¿Qué hay? ¿De los 4 días o de Buffer en general? En general, del formato remoto en Madrid, con empresas americanas, no sé, ¿qué te gusta? Vamos, no sé, la parte oscura, es decir, de todo esto, que suena súper guay. Sí, eso me gusta. Eso me gusta porque además siempre parece como que todo es muy guay y hay cosas que no son tan guays o cosas que son más difíciles. En primer lugar, yo diría que quizá lo más difícil del trabajo remoto, y esto depende tampoco de tus circunstancias personales, es la soledad. O sea, yo tengo familia, entonces para mí es un poco diferente porque al final yo cierro mi trabajo, ¿no? y tengo mis niños, tengo mi mujer, entonces bueno, tienes luego un grupo de amigos. Pero es verdad que el trabajo remoto es muy solitario, porque a pesar de tener
pues a lo mejor alguna llamada al día, ¿no? Depende de tu puesto y tal, pero tienes alguna llamada al día, cuando cierras estás solo y no has tenido un contacto tan cercano con la gente. Y además, una cosa que pasa con el trabajo remoto a nivel humano es que no da tanto pie a cosas aleatorias un poco, ¿no? El típico café que te tomas en la oficina y hablas de la peli que viste ayer, ¿no? O de la serie que estás viendo, pues no sucede, ¿no? O el plan que puede surgir diciendo, oye, pues a lo mejor este fin de si nos vamos a dar una vuelta con la bici, eso no pasa, ¿no? Entonces, es verdad, y tampoco hay que idealizarlo, ¿no? Que cuando vas a una oficina todo el mundo sea súper amigo y todo el mundo se ve bien, porque tampoco pasa. Pero sí que hay una parte humana más natural que surge en una oficina y que en trabajo remoto no. Entonces, la gente, yo diría especialmente la gente que a lo mejor no tiene familia, ¿no? y que no tiene esa socialización natural, un trabajo remoto es un reto en ese sentido. Y hay alternativas, por supuesto. Hay gente que va a un coworking o que tiene actividades por la tarde o lo que sea, o tiene un grupo de amigos muy nutrido, pero sí hay una parte psicológica que creo que afecta un poco y que hay momentos, sobre todo ahora con el COVID, que mi empresa, por ejemplo, llevamos mucho tiempo sin vernos físicamente, pues pasa un poco factura. Y eso por un lado, y luego yo diría que la parte a nivel de innovación o de creatividad dentro de una empresa, la toma de decisiones es un poco más complicada, porque cuando tú estás, yo creo, físicamente en la misma oficina, al final tú puedes decir, oye, he tenido esta idea que os parece esto, ¿no? Y puedes ir hablándolo más o menos de manera casual y puede ser como más efectivo a la hora de tomar decisiones. Oye, lo hacemos, venga, pues lo hacemos, ¿no? Cuando estás en remoto, claro, a veces no está claro o cuesta un poco tomar las decisiones, ¿no? ¿Quién toma la decisión? Si propones algo, ¿en qué punto se decide que ya es una decisión tomada, ¿no? Y cómo haces para hablar con la gente un poco de manera casual de esto, pero que tampoco sea demasiado formal. Y eso que sucede muy natural en una empresa, sobre todo cuando se cambian cosas grandes, ¿no? O cuando se innova un poco, es un poco más difícil. En Buffer en concreto creo que hemos ido evolucionando con el tiempo y ahora somos un poco mejores, ¿no? Porque cuando se propone algo se dice claramente, mira, pues esa es la persona que toma la decisión, esta es la gente responsable, pero siempre cuesta más, yo creo, y esa innovación es más difícil cuando no se está en el mismo sitio. Está claro. Hay una parte que se pierde y eso es indudable, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el reto, hacer sentir confortable a todo el mundo, esas reuniones casuales que describes, pues entiendo que son difíciles de reproducir. Además con el ambiente de eso, de quizás, pues no sé, si presión por el roadmap, por las mejoras, por el producto, por un montón de cosas, pues habrá cosas que se pierdan, ¿no? Y por preguntarte sobre eso, es decir, a nivel después de lo que ya el propio trabajo de ingeniería, es decir, ¿hay un roadmap nítido o cómo funciona esa parte? ¿Os llegan las propuestas, no sé, cómo me describirías un poco esa parte, José? Sí, nosotros trabajamos hay varios equipos, digamos, que ahora están divididos por varios productos de Buffer, aunque eso está cambiando, pero en el fondo tú en la unidad de tu equipo tienes un product manager, en mi caso es una product manager, que dirige un poco hacia dónde va el producto, ¿no? Esta product manager evidentemente está en contacto con la visión general de la empresa y hacia dónde vamos. Y una cosa muy interesante que yo he visto en Buffer y que me parece extremadamente útil es que, para los ingenieros de software, es que desde producto, cuando se piensa en la visión de producto, por qué hacemos las cosas, se habla se intenta que la gente entienda por qué estamos haciendo algo, ¿no? Dice, mira, pues hemos analizado esto y hemos visto que si mejoramos esta parte podemos hacer que los usuarios estén más contentos, ¿no? Y eso que parece una tontería, en el fondo, como ingeniero de software, te motiva mucho, porque al final, si no, en el fondo eres como una fábrica, ¿no? Que entra ¿no? Haces la caja y sale la caja, ¿no? Y entonces no hay digamos, demasiada motivación, siempre es lo mismo, siempre es construir nuevas features o crear productos y entonces es como esa rueda que nunca acaba. Y entonces, teniendo la motivación de entender un poco hacia dónde vas y tu contribución en eso, es muy guay. Y luego la otra parte es, cuando se hace algo, también se mira el impacto que ha tenido, ¿no? Entonces, no solo es decir, lo hago y ya está, sino que como ingeniero de software luego ves, pues he hecho esto y entonces ha habido no sé cuántos usuarios que han utilizado esta acción y entonces ha funcionado. Y luego, cómo trabajamos es, nosotros tenemos el Product Manager o la Product Manager y después tenemos una persona de diseño. Entonces, trabajamos en lo que llamamos ciclos, que en el fondo son como sprints de 3 semanas,
y cada 3 semanas tenemos normalmente 1 o 2 objetivos principales, ¿no? Decimos, bueno, pues este ciclo de trabajo, estas 3 semanas vamos a intentar conseguir esta funcionalidad. Antes de las 3 semanas intenta un poco negociar eso, ¿no? Decir exactamente cómo lo vamos a conseguir, cuánto tiempo nos va a llevar. Y ahí los ingenieros de software también tenemos como mucho poder, entre comillas, porque decimos, bueno, ¿y qué pasa si quitamos esta parte? Porque a lo mejor podemos comprimirlo más, ¿no? Tú entiendes el objetivo, entiendes por qué se está haciendo algo y después tú tienes la visión técnica de decir, vale, pues, oye, si quitamos este mensaje de error, que es extremadamente difícil en realidad hacerlo, pues podemos hacer lo mismo y tampoco va a afectar demasiado, ¿no? Entonces ahí se produce como una especie de negociación o también ideas que puedas aportar y después empieza el ciclo de trabajo. Entonces, en el ciclo de trabajo de esas 3 semanas, esto también depende del equipo, pero bueno, cada 3 semanas hacemos estos objetivos. Cuando acaba el ciclo de trabajo, evaluamos lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos una reunión donde decimos, bueno, qué ha ido bien, qué ha ido mal, ¿no? O qué deberíamos parar de hacer. Y ahí es muy interesante porque permite al equipo evolucionar, ¿no? Es decir, mira, pues estas 3 semanas hemos estado perdiendo el tiempo en cambiar no sé qué. Y entonces esto tenemos que parar, ¿no? O nos hemos dado cuenta que cuando intentamos hacer esto falla, ¿no? Entonces hay que revisar eso, ¿no? Y permite al equipo trabajar y además también se evalúan no solo las cosas técnicas, sino también la manera de trabajar en sí. Oye, que este ciclo de trabajo hemos estado haciendo muchas reuniones, vamos a tener menos reuniones, ¿no? O al revés, ¿no? Y sí, y luego, bueno, dentro del equipo ya cada equipo es un mundo, pero en mi equipo en concreto estamos 6 ingenieros de software y una persona de diseño, una persona de producto y luego una persona que es la engineering manager, que es la que nos lleva a los ingenieros de software, digamos, más la carrera profesional o donde estamos o momentos. Porque la idea de estos ciclos, José, es, ¿verdad? De estas, me has dicho 3 semanas, ¿no? De sprint de 3 semanas. ¿Está pensado de cara a tener autonomía para organizarte un poco mejor, para no tener que estar continuamente pendiente de esas interacciones o digamos que, no sé, es un periodo que habéis establecido por otro criterio? Pero hay flexibilidad en cuanto a la organización de este sprint que tú tienes 3 semanas. Oye, pues mira, yo no sé, pues esta semana puedo dedicar más tiempo, la semana que viene, no sé. Eso se tiene en cuenta y lo que se hace es revisar un poco las métricas en esta evaluación después, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Se ponen los objetivos, o sea, los objetivos de las 3 semanas están como claros para todo el mundo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer esta funcionalidad, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Y entonces esas 3 semanas, lo que hacemos luego a nivel de ingeniería de software es intentar dividirlo más o menos en tareas y después depende cada uno del área de experiencia o de cuántas tareas tengamos que hacer, se dividen esas tareas entre los ingenieros. Pero esa división es un poco libre, ¿no? Tú accedes, nosotros utilizamos Jira, y entonces en Jira tenemos como un panel donde están todas las acciones que hay que hacer y tú como que coges acciones, ¿no? Si ves que algo no está bien descrito o que en realidad son varias tareas a la vez, pues lo puedes cambiar. Y sí, en esas 3 semanas tenemos absoluta libertad para organizarnos, en el sentido de pues trabajar más una semana y luego menos otra o lo que sea, ¿no? Eso ya depende del momento. Sí que se intenta en general como intentar acabar los ciclos de trabajo, los sprints, con algo que puedas enseñar, ¿no? Es decir, bueno, pues yo voy haciendo esto y siempre se produce, sobre todo la última semana, como un periodo un poco de feedback también con producto y con diseño, es decir, mira, pues así es como está quedando y eso lo vas un poco mejorando. Pero sí, tenemos libertad y un poco el objetivo al final, que las empresas de producto yo creo que es muy común, porque en Buffer en un momento se probó eso de decir, oye, ¿qué pasa si no tenemos ni ciclos de trabajo, ni jefes, ni estructura, ni nada, ¿no? Es anarquía. Y bueno, es interesante el concepto. Entonces, en realidad lo probamos un tiempo, hace unos años, durante 2 meses. Y no funcionó, pero principalmente porque lo que pasa es que cada uno iba en una dirección distinta, ¿no? Es decir, tú coges tu producto o lo que sea lo que estás trabajando y dices, bueno, pues yo creo que tiene que ir por aquí, ¿no? Y la persona de al lado dice, pues yo creo que tiene que ir por allá. Entonces había demasiada diferencia en las cosas que hacíamos. Yeah. Y entonces los ciclos de trabajo, los sprints, yo creo que utilizan mucho las empresas de producto que ya están establecidas, que ya hay una facturación, en fin, que la empresa va bien, para organizar un poco, porque si no sería como todo muy abierto, ¿no? Decir, bueno, pues trabajamos en esto, pero tampoco hay prisa por terminar y entonces puedes acabar en perfeccionar demasiado las cosas. Claro. Si tú tienes un objetivo de trabajo y dices, mira, estas 3 semanas tenemos que conseguir esto, pues ya estás como mucho más centrado en realidad qué es lo que estamos intentando resolver, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el usuario?
y ahí te puedes entrar en el problema y puedes intentar encontrar una solución en un tiempo razonable y luego puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces hay una visión de la empresa que se lleva a los equipos y los equipos luego pueden como ejecutar un poco en un tiempo razonable, porque si no al final y bueno, yo en concreto que soy muy perfeccionista para estas cosas, te tiras demasiado tiempo con cualquier historia que en el fondo no importa demasiado. No sé si hemos comentado antes, y por terminar un poco esta parte sobre Buffer, si actualmente como senior bueno, no sé cómo funciona cuando se lanza una nueva posición, es decir, le piden recomendaciones a los compañeros, no en absoluto, les recomiendas a tu amigo pues que aplique, ella sigue toda la burocracia, después os piden feedback sobre los candidatos o se lleva directamente desde recursos humanos. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Os involucran de alguna forma cuando alguien se incorpora? Sí, sí. A ver, normalmente se saca la oferta, ¿no? Una vez que se decide contratar y la gente aplica, ¿no? Es verdad que con amigos, si tienes algún amigo, yo tengo ahora, por ejemplo, un amigo que está en un proceso, lo que haces es tú, si recomiendas que ese amigo entre y luego potencialmente tú podrías estar involucrado en el proceso de selección, porque nosotros también hacemos entrevistas como ingenieros de software. Sobre todo la gente más senior, pero también la gente más junior. Hay varias fases de las entrevistas, creo que ahora son como 4 o 5 entrevistas, entonces en alguna de ellas pues tú puedes entrar y echar una mano, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio técnico, intentar evaluar ese ejercicio y con otro compañero o compañera intentar dar una nota a esa persona, ¿no? Para decir, bueno, pues esta persona sí o no. Entonces, claro, si tienes un amigo o una amiga que está entrando en el proceso de selección también, normalmente como que se hace un poco de buena fe y se dice, oye, yo en este proceso no puedo participar porque tengo prejuicios. Claro, ¿no? claro. Pero más allá de eso es verdad que es un poco ya, no puedes llevar demasiado de la mano. Al final esa persona aplica tiene su proceso, claro. Tiene su proceso, puedes dar, evidentemente hablas de la empresa y cualquier cosa que te pregunten, ¿no? Pero en el fondo luego ya en el proceso es completamente, si estás fuera, digamos, es completamente ciego, ¿no? Claro. Lo llevan los ingenieros que pueden estar involucrados, la gente de management y todo eso, y no sabes mucho más. Última pregunta de esa parte. Sí. ¿Tú crees que, o sea, tienes la intuición de que alguna vez se revierta esta situación de remoto en Buffer en concreto? Es decir, que nació con este espíritu, pero ¿piensas que en algún momento se pueda dar la vuelta? Porque hemos visto algunas compañías que en teoría serían ideales para trabajar en este entorno y en cuanto se acabe todo lo que hay actualmente, seguramente vuelvan a las office. Entonces, ¿eso cómo se está viviendo? ¿Es un debate que se tiene o ya directamente ya no se tiene en Buffer? No lo sé. Sí, pues mira, Buffer lleva ahora, creo que ha hecho 10 años y desde el principio fue así, remoto, y éramos remotos antes de la pandemia del COVID y seguiremos siendo igual. Es verdad que había una cosa que se comentaba que en realidad a mí me parecía muy interesante y que creo que hay alguna empresa que lo hace de manera remota, que no tienes una oficina como tal, pero es verdad que cuando tienes un número suficiente de personas en el mundo, igual es interesante abrir como distintos centros, ¿no? Que puede ser un espacio de un coworking, ¿no? No tiene que ser nada demasiado grande, pero la empresa contrata un espacio de un coworking donde eso está abierto para que los empleados vayan. Entonces, si tú tienes un proyecto con gente que está relativamente cerca, puedes decir, oye, vámonos al centro de Madrid o vámonos al centro de Londres o de Nueva York y trabajamos un par de semanas en un proyecto o una semana, ¿no? Y entonces eso se hacen como mini viajes de empresa. Y no solo, digamos, con toda la empresa, sino solo con tu equipo, ¿no? Entonces, eso de viajar solo con tu equipo ya se había hecho en Buffer y la idea de tener centros donde tú pudieras ir era una cosa que se estaba planteando, pero luego llegó el COVID y se nos acabó la historia. Pero esa parte sí, yo diría que sí, que en algún momento tendría sentido que hubiera un centro donde tú pudieras ir. Yo lo he hecho de manera más informal, es decir, yo tengo compañeros yo estoy en Madrid, tengo compañeros que están en Barcelona, pues me he cogido un AVE y me he ido allí 3 días a trabajar y tal, y eso ha pasado en la empresa también. Pero desde la empresa, cuando crece, sí que tiene sentido que eso suceda y yo creo que favorece un poco la colaboración y ver. Vamos, te había dicho que era la última, pero es que se me ha venido a la cabeza otra cosa que verás que por desconocimiento no tengo ni idea de cómo se gestiona, pero al final tienes gente repartida por todo el mundo. Tú, en tu caso, son ingenieros que acceden a código, a repositorio y demás. ¿Cómo se maneja la parte de seguridad en lo que es el puesto de trabajo de esta gente deslocalizada? Es decir, ¿se utiliza un dispositivo corporativo, un ordenador, algo o no, o equipos propios? Después
todo lo que es la seguridad de todo este ambiente, vamos, lo que me puedas contar y que tampoco te comprometa nada, pero verás que hay políticas duras en este sentido con respecto a tráete tu propio ordenador para el trabajo o te lo mandan desde Estados Unidos, hay marcas homologadas, no tengo ni idea, tío. Sí, pues a ver, yo creo que cada empresa luego, es verdad que no, también un poco depende del tamaño de la empresa, no somos Microsoft, ¿no? Y no somos Google, entonces seguramente los problemas que tengamos en el de seguridad serán mucho menores, ¿no? Y en nuestra escala. Sí que tenemos la empresa te compra un equipo, en el caso de Buffer ese equipo te pertenece, entonces cuando dejas Buffer es tu equipo. Eso es verdad que en otros sitios he visto que no es así porque, pues precisamente por eso, por un tema de seguridad, decir, no, es que yo tengo que tener acceso a tu equipo para poder borrártelo de manera remota. Y cosas así que en Buffer no hemos llegado a ese extremo. Y después, bueno, a nivel de seguridad tenemos como una serie de checklists, ¿no? Que tienes que tener como empleado pues sobre todo de two-factor authentication, ¿no? El poder, cuando te logueas en algo que no solo sea la contraseña, sino que sea un código o que te envían al móvil o que tengas una aplicación, y como así medidas muy, muy estándar. Utilizamos también como de gestión de contraseñas, un programa de gestión de contraseñas, para que las contraseñas sean seguras, y sí, va un poco por ahí. Luego es verdad que, bueno, evidentemente como todo, ¿no? Se intenta limitar al máximo el acceso que cada persona tiene a toda la infraestructura de Buffer, ¿no? Es decir, yo hay cosas en las que pues no es que si quisiera no me pudiera meter, que si lo pidiera pues me lo daría seguramente, pero que por defecto no tienes. Claro. Entonces depende de la posición en la que estés. Si trabajas en un producto, pues tienes acceso a lo mejor a tu base de datos de ese producto, pero no a otras. Cosas así. Entonces, bueno, se intenta limitar un poco, pero tampoco la verdad es que nada loco, la verdad. Muy bien, pues cerrando esta parte de Buffer, pues quería preguntar también porque, primero por la motivación, porque he visto que has lanzado hace poco una aplicación independiente, un SaaS, para que me contaras un poco de qué se trata y qué te ha llevado a... Verás, entiendo que tendrás mucho lío, familia y demás. Es decir, ya me interesa ver la parte personal de cómo alguien en tu posición se plantea pues construir una aplicación para ejecutarla como side project de forma independiente, que me resulta súper atractivo. Sí, bueno, ha sido un poco de locura, pero sí, mi side project que se llama Planleaf, planleaf.com es una idea un poco que tuve hace mucho tiempo y la idea es gestionar las vacaciones en una empresa, ¿no? Sobre todo un poco más de cara a empresas remotas o no, digamos, no tan tradicionales. Y la idea es que se gestionen las vacaciones de la gente o las bajas o lo que sea en un sitio centralizado y todo el mundo pueda acceder ahí y tener una visión un poco clara. Lo que pasa es que no solo eso, porque en realidad de eso ya hay mucho y muy bien, sino que tiene una parte positiva, ¿no? Entonces aquí un poco es la influencia de lo que he tenido cultural en Buffer con lo que yo quería hacer. Porque lo que intento con esta aplicación es que, y una cosa que he notado en Buffer y que creo que pasa en otras muchas empresas, sobre todo la gente más responsable en una empresa no se coge tiempo suficiente libre, no se coge vacaciones suficientes. Y hay políticas, ¿no? En Buffer además probó con eso un poco de tener, y de hecho la tiene, política ilimitada de vacaciones, ¿no? Técnicamente te puedes coger todos los días, ¿no? Que yo a veces se lo comentaba a algún amigo y me decía, pero todos los días que quieras. Digo, bueno, técnicamente sí. En la práctica lo que se producía es que la gente se cogía menos vacaciones que si hubiéramos tenido, pues no sé, por decir 23 días al año. ¿Por qué? Porque se produce como una especie de presión de grupo, ¿no? Es decir, si no se cogen vacaciones, yo tampoco. Entonces, claro, pues si tú no te las coges, tampoco influyes a que otras personas se las cojan. Entonces era muy interesante ese juego. Entonces lo que se estableció al final era una política de vacaciones mínimas. Pero en el fondo yo me di cuenta que todavía pasa que hay mucha gente que dice, oye, al final no se cogen vacaciones suficientes, sobre todo en Estados Unidos o con esa parte cultural de Estados Unidos. Entonces, mi side project, la motivación es, en primer lugar, aprender, o sea, sencillamente aprender, porque al final en un side project de estos, ¿no? En un SaaS, si lo construyes desde cero, haces todo, ¿no? Desde la interfaz hasta la parte de ventas, de marketing, absolutamente todo. Y luego la parte más un poco más humana, que es poder influenciar a que empresas hagan que sus empleados se cojan las vacaciones que realmente necesitan, ¿no? Y entonces lo que hace Planleaf es
a las personas que gestionan las vacaciones de otros empleados, a los managers y tal, les dice, oye, esta persona nos ha cogido vacaciones en 3 meses, ¿no? O tal nos ha cogido vacaciones en 4 meses. ¿Por qué no se coge unos días, ¿no? Y entonces intenta como analizar un poco eso para favorecer el equilibrio entre vida y trabajo. Y entiendo Ha sido... que eso la idea es que sea visible, ¿no? Más allá de que le llegue a un manager, pues que sea un entorno compartido, pues que tenga visibilidad para todo el equipo, ¿no? Es decir, crear concienciación de ese capítulo concreto de, oye, necesitas pillarte el tiempo de vacaciones y que quede reflejado en algún lugar, ¿no? Sí, claro, eso es. Y luego además que se favorezca, que haya como una métrica un poco para ver desde el punto de vista de la empresa cómo estás en ese área, ¿no? Es decir, la gente en general está cogiendo tiempo suficiente. Luego no solo que se coja un día, sino cuántos días se cogen, ¿no? Porque al final tampoco desconectas, si te coges un día o 2, tampoco desconectas, ¿no? Las vacaciones buenas son cuando se te olvida que trabajas, ¿no? Y entonces, en España es verdad que tenemos la parte cultural de que pues, en agosto nos cogemos un mes, pero no es así en muchos lugares del mundo. Y entonces, la parte más cultural de centralizar un poco eso es decir, bueno, vamos a tener un lenguaje común para hablar de las vacaciones y que sea una cosa en la que nos movamos todos y digamos, mira, pues es saludable de vez en cuando cogerte una semana libre, que desconectes un poco, una semana y media, 2 semanas, y que en el fondo, en el cómputo del año, tengas X días libres. Y eso es una cosa que parece así como muy normal en España, porque está como todo muy marcado por ley, pero, por ejemplo, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos no hay incluso... no hay una ley que diga no tienes que tener X días de vacaciones, no tienes por qué tener X días de vacaciones. Entonces, esto yo creo que intenta favorecer un poco o atacar un poco ese problema y sobre todo más en empresas, bueno, pues más positivas, ¿no? Que tengan una relación con los empleados un poco más positiva, claro, como estilo. Pues nada, y validando entonces esa idea y creando desde el principio al fin el producto. Es decir, ¿qué parte te ha molado más de esta experiencia? La parte de, pues, validar la hipótesis, la construcción propia del producto, verlo terminado, desplegarlo, después intentar impulsarlo para que alguien lo pruebe, la parte del marketing, no sé, ¿qué parte te ha gustado más? Porque entiendo que es más diferente de tu actividad principal, más dura como ingeniero. ¿Qué has disfrutado más de esa parte? Pues yo creo que ha habido 2 cosas. Una es que, a ver, hacer un side project y terminarlo, yo diría que es extremadamente difícil. Y por eso siempre está la coña, ¿no? De comprar dominios nuevos porque tienes una idea, pero luego los dejas abandonados. ¿Por qué es difícil? Porque la motivación inicial que tienes, o lo bonito que parece el problema, cuando te enfrentas a como obstáculos que te surgen en el camino y dices, y te da pereza, ¿no? Y entonces tampoco tienes una razón para la cual terminarlo, porque no, si tienes tu trabajo, no hay razón, ¿no? No comes de eso, ¿no? Entonces, superar los obstáculos o un poco la disciplina, digamos, que te autoimpones para poder terminar algo y sacarlo, eso ha sido muy chulo. Y luego la parte de, que esto lo comentaba con algún amigo hace un par de años, cuando me debatía si hacerlo o no, decía, si es que yo creo que hacerlo, o sea, construir el software en el fondo para mí es relativamente fácil en el sentido de que tengo la experiencia técnica, lo difícil va a ser venderlo. Entonces ahora estamos en eso, ¿no? Y eso yo diría que es también lo bonito, es decir, coger... esto es muy interesante, yo creo que se puede aplicar a tu carrera profesional incluso dentro de tu trabajo. En lo que tú hagas, en tu rol, de lo que hagas, va a haber cosas que se te den mejor y cosas que se te den peor, siempre. Y entonces lo cómodo o a lo que tendemos en general las personas es, bueno, pues soy bastante crack en esto y lo otro lo ignoro. Ni siquiera pienso en ello, ¿no? Pienso que no es tan importante. Entonces, un side project como un SaaS, pero en realidad también lo puedes aplicar a tu carrera, es, bueno, hay cosas en las que yo no tengo absolutamente ni idea de cómo funcionan y entonces si yo quiero que esto vaya a algún lado, que pues la gente lo use, lo conozca, tengo que trabajar en esas cosas, ¿no? Entonces, y no hay nadie más, no hay nadie más para ayudarte, y puedes hablar con colegas y tal, pero en el fondo no hay nadie más para ayudarte, lo tienes que hacer tú. Entonces, trabajar en esas partes que se te dan mal, intentar mejorarlas, es una cosa que también ha sido muy bonita y que sigo haciendo y sigo aprendiendo. Claro. Porque además te da una perspectiva doble de decir, bueno, ahora aprecio de verdad o sé más o menos el trabajo que lleva el departamento, o sea, otros departamentos dentro de mi empresa. Es decir, lo que hace el equipo de marketing, pues hace un par de años, pues bueno, me sonaba un poco medio a chino y ahora ya como que más o menos entiendo el lenguaje. Entonces, trabajar eso es una fuente infinita un poco de satisfacción, decir, ¿qué se me da mal? Que lo puedes aplicar a tu trabajo también, es decir, ¿qué se me da mal? Intentar
dedicarte a eso un tiempo, intentar mejorarlo y después ir a otra cosa que se te da mal, que habrá infinitas cosas que se nos dan mal a todos, e intentar mejorar también en eso. Entonces, yo creo que poco a poco te conviertes como en una persona un poco más formada en todo y decir, vale, pues ya sé de qué va la película. Claro. Y ponerte en la situación de tener que explicar tu proyecto, venderlo, impulsarlo, porque nadie lo hace por ti, te hace romper muchos creencias limitantes o como le queramos llamar, o barreras mentales que se pueden llegar a tener de cara a eso, a expresar tu producto, tus inquietudes y tu visión, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejercicio, ahí estoy de acuerdo contigo, te deseo lo mejor en esa parte y desde luego que la veo súper interesante, vamos, tener un side project creo que se lo recomiendo a todo el mundo por eso, por lo que has descrito, el incentivo que provoca, ¿no? Bueno, pues creo que más o menos ha pasado ya 55 minutos, creo que tenemos más o menos la entrevista, José, es decir, si hay algo que se nos queda en el tintero que quisieras comentar, es el momento. Pues nada, muchísimas gracias por esto. La verdad es que encantado y nada, si alguien tiene cualquier duda o lo que sea, y por Twitter o por email, que me envíen un mensaje o lo que sea y yo encantado de ayudar. Siempre intento, dentro de las mis posibilidades, echar una mano. Bueno, pues en las notas del episodio pondremos tus coordenadas, entiendo que principalmente por Twitter, pondremos la referencia a tu proyecto, leadplan.com, ¿verdad? ¿Era? Perdón.com. Sí. Lo pondremos por ahí para que también le podamos echar un vistazo. Y nada, agradecerte el tiempo y nada, lo dejamos por aquí. Espero que volvamos a hablar. Ha sido todo muy interesante y la verdad es que te agradezco el tiempo, ¿vale? Genial, un placer. Venga. Muchas gracias. Hasta luego.